Dios les bendiga, amados hermanos, siempre agradecido con Dios por la oportunidad maravillosa de anunciar su palabra. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Vamos a estar reflexionando en los versos del 1 al 7. Pero déjenme les introduzco de esta manera. Cuando refirió esta parábola, Jesús estaba de camino a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas no precisa dónde, pero por lo que registra el Evangelio de Mateo, parece ser que se encontraba en Capernaum. Y dice la palabra en Lucas 13:22 que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Jesús había estado enseñando a las multitudes que le seguían sobre las implicaciones de ser discípulos, pero en el capítulo 15, motivado por las murmuraciones de los fariseos y de los escribas, hay un cambio en la enseñanza. Jesús pasa a dar énfasis a lo perdido y lo encontrado, usando tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, también conocido como el hijo pródigo. Y se trata de una porción muy especial de las Sagradas Escrituras en la que podemos encontrar esta breve y sencilla, pero a la vez preciosa historia en la que vamos a meditar hoy, que es nada más y nada menos que una revelación de lo más profundo del corazón de Dios. Es una historia que muestra las fibras más profundas de los sentimientos de Dios hacia la humanidad, y cuando nos tomamos un tiempo para reflexionarlo, la verdad es que resulta verdaderamente conmovedor. Vamos a analizarla y vamos a extraer de ella cuatro enseñanzas. Versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos que servían a Roma como cobradores de impuestos y por lo tanto eran considerados como traidores por sus connacionales. Eran objeto del odio y del repudio popular porque el dinero que les quitaban en forma de altos impuestos servía para financiar el dominio del Imperio Romano sobre su nación. Los pecadores, por el otro lado, eran aquellos judíos que no cumplían con la ley mosaica y estaban incluidos ahí los pobres, los mendigos, las prostitutas, los leprosos y todo ser considerado indigno por la gente religiosa de aquel tiempo. Versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí tenemos a otros personajes, los fariseos, que eran un grupo religioso y político judío que se caracterizó por ser ortodoxo y tremendamente conservador. Ellos estaban en la cúspide de la jerarquía social del pueblo judío. Eran personas que se jactaban de tener un amplio conocimiento de la ley de Moisés y de ser asiduos practicantes de ella. La realidad es que estos fariseos establecían estándares morales de la época y bajaban o subían la barda según su conveniencia. De hecho, la palabra fariseo proviene del hebreo perusim, que significa separados. Y así era. Ellos se consideraban a sí mismos como santos y puros, por eso evitaban el contacto con los gentiles, es decir, con las personas que no eran judías, a quienes ellos consideraban como paganos e impuros. Vamos, en términos coloquiales, los consideraban chusma, y para ellos era irracional que un rabino, un maestro, un profeta como Jesús, que debería vivir una vida de pureza, se relacionara con este tipo de gente. Por eso lo criticaban a Jesús, por eso murmuraban tanto de él. Pero a Cristo no parecía importarle que toda esta gente rechazada, marginada social, se acercara a él. Y era un escándalo porque la fama de Jesús se extendía cada vez más, y algo de lo que más generaba comentarios en su contra era justamente que cualquier persona, incluidos los relegados sociales, venían a él y él los aceptaba. Por eso a donde Jesús iba, había cada vez más gente interesada en conocer a aquel hombre que no solamente no rechazaba a nadie, sino que además los recibía con los brazos abiertos y hasta compartía la mesa con ellos. Esto sí causaba verdadera indignación en los fariseos, porque ¿cómo puede ser que Jesús esté comiendo con esta clase de gente? Pero Jesús, que conocía el corazón endurecido de los líderes religiosos, viendo esa actitud de rechazo, viendo esa actitud de desprecio, viendo esa actitud de discriminación que ellos tenían, les contó tres parábolas para explicarles
que todos somos valiosos para Dios. Entonces, versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Primera enseñanza, mis hermanos, primera enseñanza, todos somos esa oveja. Todos somos esa oveja. Esta oveja es una oveja anónima, es una oveja que no tiene nombre y que tranquilamente podríamos ser cualquiera de nosotros, porque esta oveja representa a todos aquellos que consciente o inconscientemente están alejados de Dios. La oveja perdida, mis hermanos, representa al hombre extraviado en el pecado. Y como sabemos, el hombre nace distanciado de Dios por el pecado original en el huerto del Edén. Así que como dije, esta oveja perdida podríamos ser cualquiera y por eso en este momento yo les invito a que todos nos pongamos en modo oveja. ¿Qué caracteriza a una oveja? La gran mayoría de estos animales son dóciles y dependientes. Lejos de su pastor, las ovejas están por lo general desorientadas y a expensas de muchos peligros. A diferencia de otros animales, las ovejas no tienen instintos de defensa ni de supervivencia. No saben buscar agua o alimento y si se pierden, no saben cómo encontrar el camino de regreso a casa. Es por eso que para las ovejas lo mejor y lo más seguro es permanecer en el rebaño bajo el cuidado y atentas a la voz de su pastor. Sin embargo, hay ovejas que no parecen ovejas, sino más bien chivos saltones que sin tener la intención de alejarse ni de ir a un lugar en particular, de pronto ven por ahí un pasto verde y les llama la atención y se les hace fácil dirigirse hacia ese lugar y poco a poco, paso a paso, sin darse cuenta, se van alejando del rebaño, hasta que después de un tiempo se dan cuenta, lo notan y empiezan a balar o a balitar ese sonido característico que muchos conocemos, ve, que hacen como oveja, ¿verdad? Seguro que ustedes también lo han escuchado. Una oveja perdida, mis hermanos, es una oveja asustada y además indefensa, expuesta a muchos peligros. ¿Cuáles son esos peligros? El peligro de caminar por un terreno desconocido, el peligro de caerse en un barranco, el peligro de los depredadores, el peligro de morir de hambre o de sed, el peligro de sufrir cualquier accidente e incluso peligro de perder la vida. Este es el estado de los que no estamos en Cristo, o de los que estando en Cristo decidimos apartarnos. Y no es que vayamos por la vida tratando de equivocarnos, no es que elijamos un camino con la intención de ser destruidos, no es que tengamos el deseo de ofender a Dios con lo que hacemos, nada de eso, simplemente vamos a donde el pasto es más verde o a donde el pasto se ve más rico o a donde todo parece más fácil simplemente. Al principio, pues todo parece ir bien, pero más temprano que tarde terminamos por darnos cuenta de que el camino que seguimos nos ha llevado lejos de Dios. Y mis hermanos, una vida alejada de Dios siempre estará vacía. Aunque tú tengas muy buen trabajo, aunque ganes mucho dinero, aunque tengas una casa, un auto y todo lo que siempre has soñado, nada de eso te va a llenar, nada de eso te va a dar verdadera felicidad, porque solo Jesús puede llenar tu corazón y darte plenitud de vida. Pero el mundo se resiste a caminar con Dios. Prefiere vivir alejado de Él y es por eso que vemos tantas vidas destruidas, matrimonios, familias enteras devastadas por el poder destructivo que tiene el pecado. Y por eso hoy día hay infidelidades, violencia intrafamiliar, divorcios, violaciones, homosexualismo, lesbianismo, drogadicción, homicidios, venganzas, ajustes de cuentas, etcétera, etcétera, porque el pecado, mis hermanos, el pecado lo corrompe absolutamente todo. Pero en medio de toda esta destrucción, les tengo una gran noticia. Segunda enseñanza, toda oveja es sumamente valiosa para Dios. Segunda enseñanza, toda oveja es sumamente valiosa para Dios. La buena noticia, amados, es que incluso la oveja más perdida y extraviada
tiene esperanza de ser encontrada. En el verso 4 tenemos a Jesús contando esta historia. Había una vez un pastor que tenía 100 ovejas. Todas las noches el pastor contaba las ovejas cuando regresaban al redil. Él quería asegurarse de que todas estuvieran ahí. Una, dos, tres, cuatro, 97, 98, 99, 100. Excelente, están todas, pero cierta noche, haciendo su conteo como de costumbre, el pastor se dio cuenta de lo siguiente. Una, dos, tres, cuatro, 97, 98, 99. Solo había 99. Las contó de nuevo para asegurarse de que no se había equivocado, pero todavía le seguía haciendo falta una oveja. Así que el pastor decide salir a buscarla. Verso 6. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Verso 4, perdón. Si se dan cuenta, es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que se formula sin esperar respuesta y se hace con la finalidad de reforzar un punto de vista. Vamos, es una pregunta donde la respuesta se da por sentada. Para aquel pastor, la pérdida de la oveja era algo verdaderamente preocupante. Por ejemplo, ¿quién aquí ha perdido su celular alguna vez? Chicos, se siente feo, ¿verdad? Algunos de nosotros no sabríamos cómo vivir sin nuestro celular y si lo perdemos nos entra una desesperación tremenda y somos capaces de mover cielo, mar y tierra y todo lo que tengamos que mover hasta encontrarlo, ¿sí o no? Porque el celular es algo muy valioso para nosotros en la actualidad. De hecho, pienso que si Cristo hubiera venido en esta época de la historia, quizá en lugar de la parábola de la oveja perdida o de la moneda perdida, él hubiera referido la parábola del celular perdido y cualquiera de nosotros hubiera entendido perfectamente lo que estaba tratando de explicar. Si preguntáramos, ¿quién de ustedes, teniendo 5 hijos, si se pierde uno de ellos, no deja a los otros 4 recomendados con alguien y va en busca del hijo que se le perdió hasta encontrarlo? Es una pregunta retórica como la que hizo Jesús y no se necesita una respuesta porque es obvio que ninguno de nosotros se quedaría tranquilo como si nada pasara. Nadie diría, tengo 4 hijos, perder uno no es ninguno, vamos a dejarlo así, ¿no? Lo que haríamos es dejarlo todo y salir desesperadamente en su búsqueda. Pues haga de cuenta que así, para el pastor de ovejas, esa oveja perdida era sumamente valiosa, no por ser la oveja más gorda, no por la lana que se podía extraer de ella al trasquilarla, no por el consomé y la barbacoa que podían salir de ella, sino simplemente porque aquella oveja era suya. Fuera como fuera, era suya. Y aquí es donde salen los materialistas y dicen, pero ¿cómo? ¿Arriesgar 99 ovejas para salvar solamente una? Al leer la parábola podría parecer que para el pastor hallar la oveja perdida tenía mayor prioridad que cuidar a las 99 que quedaban en el redil. Pero entiéndase bien, el pasaje no sugiere el descuido de las otras 99 ovejas. De hecho, de lo que trata esta historia es del amor tan grande del pastor por aquella oveja, a pesar de ser solamente una. Y no es que fuera su consentida, que fuera su preferida. De hecho, él habría hecho exactamente lo mismo por cualquiera de sus ovejas. Porque el valor de la oveja no estaba en quién era ella, no estaba en sus virtudes, no estaba en sus cualidades, sino más bien estaba en que para su pastor ella era alguien importante. Tercera enseñanza, mis hermanos, tercera enseñanza. Toda oveja extraviada está en peligro de morir. Tercera enseñanza, toda oveja extraviada está en peligro de morir. El pastor estaba consciente de que su oveja extraviada era presa fácil y de que su vida corría peligro lejos de su amoroso cuidado. Él sabía
que su única esperanza era que él la encontrara. Por eso para él valía toda la pena ir a buscarla hasta encontrarla. Cualquiera de nosotros, seamos honestos, hubiera calculado el costo. Viéndolo fríamente sería como decir, tengo 100 pesos en morralla, 100 monedas de peso, pero se me pierde una. Realmente es una pérdida menor, es un peso, no voy a gastar demasiados esfuerzos por encontrar una moneda de ese valor. Si lo traspolamos de pesos a ovejas, quizá una oveja podría parecer una pérdida aceptable, pues seguía teniendo 99 ovejas, que todavía eran muchas, pero aún siendo una, no quiso perderla, sino que fue en busca de ella y no descansó hasta haberla hallado, porque resulta, amados, que ese pastor del que habla la parábola no es cualquier pastor. Es nuestro Señor Jesucristo, quien dijo de sí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Y en el libro de los Salmos, capítulo 100, verso 3, parte B, dice también, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Jesús no vino a fundar una nueva religión, ni vino a pelear contra el diablo, ni contra los gobiernos establecidos en esa época. No, él vino a dar hermosos consejos. No, él tampoco vino a dar consejos hermosos de cómo vivir mejor. Vino a buscar a las ovejas perdidas. Él pudo haber enviado a alguien en su lugar. Pudo haber enviado una legión de ángeles y arcángeles, pero Jesús nos ama tanto, valemos tanto para Él, que prefirió venir personalmente. Para Jesús, el alma de cada pecador perdido es algo muy preciado y por eso fue capaz de hacerse semejante a nosotros y vivir bajo nuestra condición humana, porque como lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 verso 9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque somos pecadores, porque pecamos continuamente. Y dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, es decir, habla de muerte eterna, lejos de Dios. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y la última parte de este verso nos lleva a la cuarta enseñanza. Cuarta enseñanza, diga conmigo por favor. Cuarta enseñanza. Toda oveja extraviada puede ser encontrada. Cuarta enseñanza. Toda oveja extraviada puede ser encontrada. Esto es posible, mis hermanos, porque Jesucristo ya pagó con su sangre y en su sacrificio hay esperanza para todos. Así seas un gañán, así seas el peor de los rufianes, el más grande de los homicidas, el peor de los alcohólicos, el más vil de todos los pecadores, es muy importante que hoy tú entiendas que Dios no rechaza a nadie. Al contrario, Él te está buscando desesperadamente y si tú decides venir a Él, créeme cuando te digo, amado, que Él te estará esperando con los brazos abiertos. Por más hundido que estés en el pecado, por más enlodado, por más suciedad que haya en ti, Jesús quiere lavar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él sabe de antemano la condición de tu corazón. Él sabe cómo estás viviendo. Él sabe que tratas mal a tu esposa o a tu esposo. Él sabe que tal vez estás coqueteando con un amigo o una amiga. Él sabe que deseas a la mujer o al hombre de tu prójimo. Él sabe que te embriagas. Él sabe que dices malas palabras. Él sabe que eres deshonesto. Él lo sabe absolutamente todo. Pero el Señor no nos busca por lo que somos o por lo que hemos sido, ni por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en la vida. Él nos busca simple y sencillamente
porque nos ama. Que no lo merecemos, absolutamente cierto, pero Él nos ama. Por eso cuando oigas su voz, no le rechaces. Arrepiéntete, pídele perdón, corre hacia Él y deja que su amor sane tus heridas. Deja que su amor lo transforme todo. Él puede hacer eso. Si tú, como los publicanos y como los pecadores de los que habla el relato bíblico, te sientes rechazado, te sientes menospreciado, desplazado por tu familia, por la sociedad, por quien sea, en Jesús tienes a alguien que jamás te va a rechazar. En Jesús tienes a alguien que por más lejos que vayas, por más extraviado que estés, Él siempre te estará buscando porque su amor es inagotable. Quizá tú ya lo hayas rechazado antes, quizá lleves toda tu vida rechazándole. Alguno aquí posiblemente está tratando de rechazarlo en este momento. Están endureciendo su corazón para no dejarlo entrar en él. Pero no importa, mientras haya vida, hay esperanza, porque para él tú siempre serás su hijo. Aunque tú te hayas olvidado de él y le hayas ignorado todo este tiempo, él siempre te estará esperando, lo sé. Parece increíble, es difícil de creer, pero así de infinito y así de inconcebible es el amor de Dios. Es una oferta más que generosa, pero como toda oferta, tiene fecha de caducidad. Es un hecho innegable que algún día todos vamos a morir. Si tú te mueres rechazándole, no habrá más oportunidades en la eternidad. Porque dice la palabra en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9, que cuando Cristo venga nuevamente, castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y los destruirá para siempre, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¿Habrá por aquí alguna oveja perdida? ¿Habrá por aquí alguna? Dios te está buscando ahora mismo. No te escondas, no te hagas chiquito, no te encojas. Al contrario, déjate encontrar. Versículos 5 y 6 de Lucas capítulo 15. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor no se detuvo hasta que su misión había sido cumplida y la oveja había sido encontrada. Él regresó al redil con aquello que había salido a buscar. Finalmente, de nuevo todas sus ovejas estaban en el corral. El pastor se puso muy contento. Encontré a mi oveja perdida. Fue tanto el gozo de este pastor de que su oveja perdida había sido encontrada, que sintió la necesidad de compartirlo con sus amigos y vecinos. Recordemos que es Jesús hablando y dejando claro que el cielo se llena de emoción y de alegría cuando un alma perdida es salva. El júbilo que experimenta el pastor en los versos 5 y 6 que acabamos de leer describe nada más y nada menos que la alegría que Dios siente y que deberíamos sentir también nosotros cuando un pecador se arrepiente y viene a los brazos del Señor. Versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, de 100 ovejas, las 99 que son justas y están en el redil, no le dan tanta alegría a Dios como la alegría de esa una oveja perdida que viene de regreso a casa. Mis hermanos, una de las experiencias más grandes y maravillosas de la vida es descubrir que somos amados por Dios, que somos amados por nuestro Padre Eterno. La parábola de hoy nos muestra lo valiosos que somos para Él. ¿Qué hizo la oveja para que el pastor la buscara? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Cristo? Nada. Somos valiosos para Él porque Él nos ama. No hay nada que podamos hacer para ganarlo o merecerlo. Es solo
por su misericordia. Tal vez un día tomaste una decisión por Cristo y te apartaste del camino. Tal vez ya te encontraste con Cristo y sigues en el camino, pero estás viviendo un cristianismo bien light, sin compromiso, en constante coqueteo con el pecado. Tal vez sí te has encontrado con Él, pero nunca le has dejado entrar en tu corazón, o quizá nunca te habías encontrado con Él hasta ahora. En realidad no importa cuál sea tu caso, lo que importa es que hoy es el día para venir a su encuentro. Él quiere abrazarte hoy, Él quiere hacerte sentir que todo va a estar bien, Él quiere darte paz, Él quiere darte una nueva oportunidad, Él quiere darte vida nueva, vida abundante y vida eterna. Querido amigo, querido hermano, el buen pastor te está buscando. Él nunca estará satisfecho hasta que te haya encontrado y hasta que tú le hayas encontrado a Él. Hoy tienes delante de ti una decisión que podría ser la más importante de tu vida y te presenta dos opciones. Opción A, rechazarlo, u opción B, abrirle tu corazón. Si le abres, Él va a cargarte sobre sus hombros y te va a llevar de regreso a casa, a los pastos verdes y al redil seguro. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué opción vas a elegir? Opción A, rechazarlo, u opción B, abrirle tu corazón. Cierren sus ojos, vamos a orar.